Bienvenido un día más a mi canal de YouTube. En este video te voy a mostrar un mensaje que me compartió una consultora de recursos humanos que prospecta por LinkedIn y que me dijo, no me están respondiendo al nivel que me gustaría, no tiene casi respuesta a este mensaje y en definitiva te voy a contar qué tres ajustes le dije para que implemente, para que ese mensaje realmente pueda generar respuesta, pueda generar conversaciones con potenciales clientes y en definitiva no quede en la misma, en la nada, básicamente. Y justamente te voy a contar cuáles son esos tres ajustes para que los puedas implementar para tus mensajes en frío de LinkedIn, ya sea que seas coach, consultor o especialista B2B, es decir, que le vendés a otras empresas, sabés que tu cliente ideal y tus clientes están en LinkedIn. Bueno, cómo no solo los encuentro, sino cómo los contacto para poder agendar reuniones mediante prospección, mediante mensajes con esos potenciales clientes. Justamente en este video te voy a contar eso, cómo hacer mensajes iniciales que realmente obtengan respuesta y de ahí generar conversación para agendar reuniones y convertir clientes desde LinkedIn. Porque si sos coach, consultor, como dije antes, especialista empresarial, sabes que tu cliente ideal está en LinkedIn, ese gerente, líder ejecutivo, no sé, dueño de empresa, son personas que están en LinkedIn y tenemos un fácil acceso a ellas. Es conectarlos y enviarles un mensaje. Pero mucha gente lo hace mal. Mucha gente por desconocimiento, por no saber cómo hacerlo correctamente, envía pitch. O sea, ya está vendiendo el primer mensaje, comete ciertos errores. En este video te voy a contar exactamente cómo tenés que estructurar tu mensaje inicial para aumentar al máximo la probabilidad de tasa de respuesta de tus mensajes en frío a potenciales clientes por LinkedIn. Ahora sí, sin más chachara, vamos directo al video, pero antes quiero decirte que en el primer link de la descripción tenés una carpeta con todos los recursos que necesitas para posicionarte como una autoridad en tu sector desde LinkedIn y poder captar la atención y convertir potenciales clientes en reuniones agendadas mediante contenido, prospección, perfil. Hay un montón de recursos, tanto guías de contenido, guías de prospección, asistente de inteligencia artificial para optimizar tu perfil, videos sobre cómo desarrollar una propuesta de alto valor como coach o consultor y un montón más de recursos que te van a ayudar justamente a empezar a utilizar LinkedIn como una herramienta comercial que te genere oportunidades de negocio más consistentes. Te dejo en el primer link de la descripción el acceso a la carpeta. Y ahora sí, vamos directo al video. Bien, primero vamos a ver un poco el mensaje que esta consultora de recursos humanos está enviando a sus potenciales clientes y después explicarte qué le dije concretamente que modifique de ese mensaje para que justamente pueda aumentar hasta un por dos o un por tres la tasa de respuesta que estaba obteniendo actualmente, básicamente. Es una conversación que tuve con una consultora de recursos humanos que me pidió un recurso desde una publicación mía, se lo compartí, empecé a hablar con ella, a preguntarle cómo estaba haciendo, cómo estaba utilizando LinkedIn, si estaba prospectando, creando contenido, me contó que estaba prospectando, enviando mensajes y le pregunté un poco cómo le estaba yendo y acá me dijo como ven, la verdad tengo bajo nivel de respuesta, como que su mensaje inicial no estaba generando tantas conversaciones y no estaba abriendo la puerta como lo debería hacer un mensaje inicial y le pregunté qué mensaje concretamente estaba enviando para poder por ahí ayudarla por esa parte y poder guiarla en cómo poder estructurarlo mejor. Y este es el mensaje que estaba utilizando. Hola, ¿cómo estás? Soy psicóloga laboral y consultora independiente especializada en selección y evaluación de personal. Acompaño a empresas en sus procesos de búsqueda de talento, realizando entrevistas por competencias, evaluaciones psicotécnicas e informes adaptados a cada posición. Si en algún momento necesitas apoyo de búsquedas o evaluaciones, me encantaría conversar y contarles cómo trabajo. Ojo, no es un mensaje que esté horrible o esté muy mal, pero hay algunos ajustes que se pueden implementar y que pueden justamente ayudarla a esta persona en concreto, esta consultora, concretamente para que las personas tengan más interés y más incentivo de responder ese mensaje y que justamente con esa respuesta nosotros podamos de ahí generar una conversación que lleve a una llamada y de ahí a una venta. Esa es la estructura de una conversación por LinkedIn y el objetivo de fondo. El objetivo del primer mensaje es obtener respuesta. De la respuesta es llevar conversación y generar interés, y del interés ofrecer la llamada y llevarlos a una llamada de ventas. Básicamente, los tres ajustes que le dije, acá te los voy a mostrar. Entiendo, mira lo que veo de algunos puntos que se podrían optimizar. Primero, está hablando más de ella que de ellos, o sea, está enfocándose el mensaje más en lo que ella hace, en cómo ella puede ayudar, en ella, en vez de pensar en lo que quiere el cliente. El cliente quiere más los beneficios que él va a tener, o en definitiva, que le hables algo de su empresa, de ellos, de su puesto, de su rol, de su responsabilidad, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en qué beneficio les podemos traer, no en presentarnos, no en vender nuestro servicio, no en vender lo que hacemos todavía. Porque antes de vender lo que hacemos, tenemos que saber si hay cierto interés o cierta necesidad de lo que nosotros ofrecemos a esa audiencia concreta.
Si vos vas a vender directamente a personas que por ahí ni tienen el problema que vos solucionás, te vas a quemar, puedes gastar tiempo y energía en personas que no son prospectos cualificados. Por eso es importante, antes de hablar de vos, de tu producto, de lo que haces, etcétera, hacer preguntas puntuales que te den contexto en dónde está parado hoy en día esa persona para ver si realmente tu producto, tu servicio podría servirles puntualmente para su caso. Como ves acá, soy psicóloga laboral, acompaña. Básicamente en esta parte del mensaje habla de ella y de su propuesta. Y justamente lo que esto hace es, no te diferencias del resto de personas que ponen exactamente el mismo mensaje. Sos otro más, otra consultora, otra psicóloga, que justamente em, te hace ver como otro más, que envía el mismo mensaje, entonces es fácil de ignorar. Este mensaje, me gustó esa palabra, este mensaje es fácil de ignorar. ¿Por qué? Porque primero no tiene una pregunta, me habla más de ella que de lo que me puede aportar a mí. Si bien acá dice a qué nos acompaña, a qué nos puede ayudar, pero no habla concretamente a mi caso, sino que es un copy-paste a todo el mundo. Se nota que este mensaje no es personalizado, ni siquiera tiene el nombre de la persona. Y en definitiva, trata de vender en el primer mensaje, y ese es el principal error. El segundo punto, ya le estás pichando tu servicio. Pichear es básicamente así, como hacer una breve presentación de lo que haces, de tu propuesta de valor y presentar tu servicio y todavía no demostró interés. Hay que cualificar previamente con preguntas estratégicas para que el pitch sea el siguiente paso lógico. Como dije antes, primero obviamente hablar de ellos, o sea, poner el foco en ellos, en su persona y en su situación actual. Después, no vender en el primer mensaje, no vender. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, tenés que hacer preguntas para que te den contexto de en dónde está parado hoy en día ese potencial cliente y si realmente tu servicio o producto puede ayudarlo concretamente a solucionar sus problemas. Porque en definitiva, si vos envías ese pitch a todo el mundo, cada uno tiene sus necesidades distintas, está en un punto distinto, aunque ayudes, por ejemplo, a empresas como esto, empresas, no sé, X industria de entre 100 a 200 empleados en cierta área, en cierta parte de recursos humanos. Por ahí vos ayudás, solucionás más problemas que simplemente ese puntual, pero como estás enviando el mismo mensaje a todo el mundo, te encerrás en una categoría que por ahí le llegas a una persona que tiene problemas en RH, pero no tiene los problemas que vos te estás diciendo acá, de psicóloga laboral, de consultora independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso pongo tanto foco en que no tenés que pichear en el primer mensaje porque ahuyentás a las personas y no está contextualizado, o sea, no tiene contexto para esa persona específica. Por eso es tan importante también no vender en un primer mensaje. Y tercero, una de las más graves y las que más recomiendo que sí o sí tienen que tener todos los mensajes en frío, no finaliza con pregunta, entonces no tiene por qué responder. Si la persona no te conoce de nada, no hay pregunta. Si la persona no te conoce de nada o te conoce pero no tiene razón de responderte, no te va a responder. Es un mensaje en frío, es una persona que no te conoce. ¿Por qué va a tener que responderte si no te conoce de nada? Lo que incentiva que haya una respuesta de la otra parte de la conversación es que justamente le hace una pregunta puntual para su caso que tenga cierto interés en responder, ya sea porque le podrías aportar algo de valor, porque quiere hablar de su situación, porque quiere contar sus problemas a otra persona, pero en definitiva a la gente, casi todo el mundo, le gusta hablar de ellos, de su situación, etcétera. Entonces, hacer preguntas no íntimas, no muy íntimas, específicas, que hagas que la otra persona tenga que exponerse demasiado, pero sí preguntas estratégicas que te den a entender si está pasando por los problemas que vos solucionás. Entonces, los principales tres ajustes que yo le haría a este mensaje es, primero, hablar más de ellos, personalizar en la parte del mensaje esta inicial, en su caso concreto, por ejemplo, hola Marito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuve viendo que en nombre de empresa, nombre de su empresa, actualmente están creciendo, están teniendo, no sé, veo publicaciones que están creciendo y qué sé yo. Eh, Eso suele conllevar, he visto en varias empresas que eso suele conllevar también un problema en tema de talento, en tener que captar buen talento y que retener ese talento. Esto es algo con lo que están enfrentando y es un problema con el cual están enfrentando hoy en día en nombre de empresa o no tanto, o ya lo tienen resuelto esa parte. Es una pregunta que personaliza para su caso concreto, perdón, es un mensaje que personaliza para su caso concreto y una pregunta estratégica que te da a entender si tiene el problema que vos solucionás. Y de ahí, una vez que cuenta sus problemas, que cuenta sus dolores, que cuenta lo que quiere lograr también, haces esa brecha y posicionás tu oferta, tu solución, tu pitch, tu propuesta, justamente esto que pusimos acá de la propuesta, pero una vez que ya entendés que tiene un problema, que lo quiere solucionar y que quiere llevar a otro lado. Y en definitiva presentas tu propuesta, tu servicio como el vehículo con el cual van a lograr esa transformación. Por eso es tan importante no pitchear de una, porque genera un poco de rechazo, de desinterés a prospectos que potencialmente pueden ser potenciales clientes y pueden ser clientes. Por eso es tan importante
no hacerlo de esa forma. Entonces esos 3 ajustes serían los que implementaría para este caso concreto. Ahora te voy a comentar cómo estructuro yo los mensajes iniciales para obtener alta tasa de respuesta y que obviamente mis mensajes no suenen a venta, no suenen a spam, no suenen a copy-paste y que realmente los diferencie. Porque si algo me dicen muchos de mis prospectos, ojo, hay gente que también te bloquea, hay gente que te va a decir que no, hay gente que te va a decir que no la molestes, pero es parte de prospectar también, porque estás hablándole a personas y nada, hay gente que se va a tomar mejor, gente que se va a tomar peor, pero es normal. Y también hay que saber lidiar con el rechazo. Hay gente que no te va a responder o te va a responder mal, aunque hagas un excelente primer mensaje por cómo están sus creencias, cómo está condicionada su mente y demás. Pero me han dicho muchos prospectos, no solo he agendado un montón de reuniones con este tipo de estructura de mensajes, sino también que me han dicho, sos de las personas que me contactan por estos servicios que yo ofrezco, justamente el tema de posicionamiento en LinkedIn y poder utilizar LinkedIn como canal de adición de potenciales clientes, de clientes, etcétera. De la gente que me contacta sobre esos servicios, sos el que más interés y más ganas me dio de responder por cómo estructuraste tu primer mensaje. Porque justamente yo me enfoco en no la venta directa. Lo que yo hago son preguntas puntuales y estratégicas y que me permiten que suene más a conversación que a una llamada de ventas o que a una conversación de ventas. Luego hago como una conversación entre una persona que tiene un negocio, otra persona que tiene otro negocio y le hago preguntas puntuales para conocer mejor su situación. La estructura que yo utilizo es el opener, yo le llamo, que es el opener es el abridor o cómo abrís las conversaciones. Es la estructura PSPCP, perdón. Es unas siglas que básicamente no me rompo mucho la cabeza yo con los nombres. Personalización, contexto y pregunta. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Básicamente escribís hola nombre, personalizás el nombre básicamente para que también sea en cierta medida esa parte personalizada. Estuve viendo que ahí personalizás sobre su perfil, depende de lo que ofrezcas y a quién estés apuntando, pero es importante personalizar para que el prospecto realmente sienta que le estás hablando a ellos concretamente y que no es un mensaje genérico que le envías a todo el mundo. La personalización vale mucho. No te recomiendo que la hagas hiper específica porque eso suena muy inteligencia artificial, pero sí que personalices en base a lo que podés ver su perfil, de su experiencia, de los puestos en los que trabajó, en el que trabaja actualmente, en sus publicaciones recientes, en algo de su titular, de su banner. Tenés que escanear o leer en cierta medida el perfil o mismo dárselo a la inteligencia artificial para que te escupa algo de personalización y lo haga por ese lado. Pero que realmente no solo sea personalización por personalizar, sino que sea personalización que esté conectada a lo que le vas a preguntar. Por ejemplo, si yo prospecto a mis potenciales clientes sobre si están utilizando LinkedIn como herramienta para generar potenciales clientes, primero les personalizo sobre lo que hacen, sobre a quién ayudan, sobre su negocio y les digo, viendo que estás activo en la red, viendo que venís publicando, te quería consultar algo. Bueno, personalizo, pero en base a su negocio, a quién ayuda, a cómo les ayuda y viendo que está activo en la red, justamente esa personalización, entrelaza perfectamente con mi pregunta si LinkedIn actualmente lo está usando de forma estratégica para tu negocio de consultoría o coaching o actualmente todavía no lo estás aprovechando al 100%. Entonces es importante que la personalización no solo sea personalización de su perfil, de su caso concreto, sino que tenga sentido con lo que vas a preguntar. Bueno, puedes personalizar sobre, no sé, qué bueno que está el diseño de tu banner y después preguntarle sobre si tu negocio tiene problemas de recursos humanos, pues no tiene nada que ver. O sea, está bueno que la personalización en cierta medida tenga sentido con lo que le vas a preguntar después. Pero personalizás sobre su cargo, su responsabilidad, su rol. Obvio que la personalización depende de cada perfil, pero puedes tener una base que casi siempre personaliza sobre lo mismo. Eso es lo importante, tener una estructura que casi siempre sea fija, sea concreta para que no tenés que inventar la rueda cada vez que contactes a alguien, pero sí algunas variables específicas que te permitan hacerlo un poco más personalizado. Hola nombre, vi que, no sé, hace X años estás trabajando como gerente de recursos humanos en X empresa y que están a cargo que están lidiando ya con más de 100 o 150 empleados. Contexto, básicamente, por qué los estás contactando o cuál es el objetivo de tu mensaje. Obvio que está implícito, no es que lo decís. El objetivo mi objetivo al contactarte es X cosa. Es más que nada darles contexto de por qué le estás escribiendo. Por ejemplo, para este caso, es un gerente RH que le personalizaste. Contexto, te escribo porque usualmente cuando veo perfiles de ese estilo, con ese nivel de responsabilidad, suele pasar que X problema, Y problema. Y por último, la pregunta, ¿esto es algo que te está pasando actualmente o ya lo están solucionando in-house? ¿O ya están teniendo algo para solucionarlo? Eso te da justamente un mensaje perfecto, porque primero, estás personalizando, lo estás haciendo específico para esa persona, le estás dando contexto de por qué me estás contactando, qué gano yo o qué puedo aprender de vos si te contesto, güey,
por ahí puedes aprender a solucionar este problema en cierta medida, por ahí te puedo pasar un recurso, pero en definitiva el contexto es para que la persona entienda por qué las estás contactando concretamente y tenga algo de contexto en, ok, ¿por qué debería responderte? Bueno, para saber si justamente ese problema es algo que te abruma y cómo yo podría ayudarte, etc. Pero obviamente el objetivo del primer mensaje no es vender, sino entender la situación del prospecto. Y por último, una pregunta que obliga a la persona en cierta medida a que, ok, sé qué responder. Tampoco hacer todavía preguntas abiertas, sino más bien una binaria de dos opciones. Por ejemplo, puede ser a ese perfil de RH, le das contexto sobre lo que viste en varios perfiles similares, de problemas usuales que suelen tener, y le haces una pregunta si eso es un problema que actualmente están teniendo o cómo lo están solucionando específicamente, y le das dos opciones. ¿Tienen el problema? ¿Lo están solucionando? ¿O todavía les cuesta todavía manejar esa parte? Para que concretamente te dé una de esas dos respuestas y ahí va llegando la conversación. Pero básicamente esa sería la estructura que debes utilizar, sobre todo B2B, porque la venta B2B sí es un poco más al dolor, al problema y un poco más directa que la B2C. Cuando vos le vendés a un consumidor final, puede que la conversación sea un poco más indirecta a la venta, pero al ser B2B, un poco más que quieren optimizar tiempo, quieren optimizar, nada, no quieren estar hablando 1000 horas con alguien, sino que realmente quieren ir más a la venta, puede ser más directo con preguntas de ese estilo y que vayan directamente al dolor que están teniendo actualmente. La pregunta tiene que ir al dolor o al problema y punzar en el dolor o problema que usualmente tiene el perfil de cliente al cual estás apuntando con ese mensaje. El contexto tiene que dar justamente, explicar por qué elegiste su perfil y por qué lo estás contactando específicamente. Y la personalización no es muy difícil, tenés que personalizar en base a su perfil, a su contexto y en definitiva a su cargo, puede ser, dependiendo de lo que ofrezcas y a quién le vendas concretamente. Pero estos tres ajustes que le dije a esta consultora, sumado a armarlo con esta estructura tu mensaje inicial, te puedo asegurar que actualmente no sé cómo estás contactando, pero te va a duplicar la tasa de respuestas que vayas a tener de perfiles en LinkedIn, de potenciales clientes en LinkedIn. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Te vuelvo a recordar que en el primer link de la descripción tenés una carpeta con todos los recursos que necesitas para posicionarte en LinkedIn y generar oportunidades de negocio y en definitiva convertir LinkedIn en una herramienta comercial que te permita generar oportunidades comerciales más consistentes y que justamente hay asistentes de inteligencia artificial para optimizar tu perfil, guías de contenido, guías de prospección, videos sobre cómo optimizar tu propuesta de valor como coach o consultor y un montón más de recursos que te van a ayudar justamente en esa parte. Y en el segundo enlace tenés un calendario a justamente mi calendario virtual donde puedes agendar una reunión conmigo para contarme un poco mejor tu situación, tu caso y ver qué directrices te puedo dar para tu situación concreta, contarte un poco cómo trabajo y cómo es mi acompañamiento uno a uno en esta parte del contenido, de la prospección y cómo empezar a realmente como coach, consultor o experto B2B, empezar a utilizar LinkedIn como una herramienta comercial que te permita generar esas oportunidades comerciales, comerciales de negocio más consistentes con esos tomadores de decisión. Ahora sí, me despido. Déjame tu like, tu comentario, suscríbete al canal para más videos de valor y nos estamos viendo en el siguiente. Un abrazo muy grande.